Sentido Económico 2025. Y estamos comenzando un nuevo episodio de Sentido Económico, episodio número 178 de Sentido Económico, quinta temporada. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, esta nueva semana en la que lo estamos acompañando nuevamente para poner foco en lo que está pasando en la economía, en los mercados y por supuesto con el señor que ya no puedo decir buenos días Oberá, lo estamos haciendo en estudios en Oberá, pero compartido también en Posadas con el señor Sebastián Bordato. ¿Cómo andamos, Seba? Buen día. A ver si lo tenemos o no lo tenemos. A Seba Bordato, que está muteado Seba Bordato. Así que bueno, enseguida lo vamos a saludar. Mientras, en este caso, bueno, lo esperamos un momentito ahí a él. Les voy contando algunas de las novedades también de la semana, porque ya lo tenemos al invitado también conectado, ¿sí? Enseguida lo vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy, pero bueno, como cada semana también le damos un vistazo a las novedades más relevantes, que de hecho, bueno, nos van a dar combustible para charlar con Gabriel Camaño, que es el economista con el que vamos a estar charlando en el día de hoy de la consultora Outlier. Lo decimos, ya lo vamos a saludar enseguida y ahí en cuanto Seba pueda también lo vamos a tener participando. Arrancando por afuera en Estados Unidos, en la previa de la reunión de la Fed de hoy, donde se espera que haya un recorte de por lo menos 25 puntos básicos en la tasa de referencia. Los índices ayer cerraron con leves bajas, ¿sí? Todos, el S&P 500 0,13, el Nasdaq 0,07, bueno, muy cerquita del cero. En renta fija también el bono de 10 años bajó un punto básico a 4,03. En commodities el petróleo subió 1,97%, se fue el barril del WTI a 64,55. Acá en Argentina las acciones tuvieron un respiro después de 3 ruedas consecutivas a la baja, con una respuesta favorable a la presentación de presupuesto 2026. Son apreciaciones, son interpretaciones, ya se lo vamos a preguntar a Gabriel también, que hizo el lunes a la noche el presidente Milei, que es uno de los temas también que vamos a abordar con él. El Merval avanzó un poquito, 2,26, equivalente a 3,51 al implícito, al tipo de cambio contado con liquidación. Subas destacadas en Metrogas, 4,12%, y Transportadora de Gas del Sur, estamos hablando del mismo rubro, o parecido, 3,65%. Las empresas tienen alguna diferencia entre sí, pero bueno, más o menos está por ahí, ¿no? En renta fija, los bonos tuvieron una rueda positiva ayer, los dólares estuvieron bastante tomadores, los bonares también ganaron algo de terreno, no mucho, 23 centavos, los globales subieron más de $1,50 en promedio, recuperando un poco lo que seguramente habrán perdido en el marco de lo que fue el post-elecciones de la provincia de Buenos Aires, y también los bopreales con alzas de más de $1. En los instrumentos en pesos, el tramo SER prácticamente cerró neutro. Tasa fija avanzó un poquito, 0,4, 0,5. Los duales también sumaron medio puntito. El dólar volvió a ser protagonista, otro tema. Los mayoristas cerró en torno a 1.470, cerquita del techo de la banda cambiaria, con un volumen operado de 352 millones en el spot, es decir, en el dólar comprado ahora, como lo explicamos siempre. El MEP operó en 1.498 y el contado con liquidación, los financieros, superó los 1.505, mientras que, bueno, en futuros fue otra película. En los contratos de A3 retrocedieron entre 2 y 32, devolviendo casi toda la suba que habían tenido el día anterior. Las tasas cayeron con fuerza, 1.400 puntos básicos en el tramo corto, 500 en el medio y 250 en el largo, con más de 1 millón de contratos negociados y un interés abierto total equivalente a 8.077 millones. Y bueno, ya saltando a lo que tiene que ver con lo que fue la presentación de presupuesto, el discurso de Milei lunes a la noche, presentación de presupuesto, tratando de mostrarse más moderado, hablando de consensos, de reconocer el esfuerzo de la gente, de la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, hablar de aumentos reales para jubilados, salud, universidad, de los temas que le vienen quemando las manos al gobierno y que de hecho van a ser parte de un round parlamentario nuevamente en el día de hoy, pero hubo análisis de ese presupuesto que fue presentado y se marcó de que las proyecciones, tanto para el dólar como para la inflación, no son demasiado realistas. Se espera un dólar muy por debajo de lo que descuenta el mercado
incluso más barato que hoy, y una inflación que con la actual dinámica va a ser bastante difícil de alcanzar. Así que bueno, hoy nuevamente tenemos a un economista de primera línea para abordar todos estos temas, que viene siguiendo tanto la dinámica cambiaria como la discusión fiscal, el rumbo económico del gobierno. Tiene un análisis y una visión muy interesantes y que no es, digamos, a veces coincidente, y eso es lo interesante para nutrir justamente el análisis con lo que ven muchos otros analistas. Puso sobre la mesa de discusión el tema del tipo de cambio real, el tema del equilibrio fiscal, la importancia de seguir sosteniéndolo, de la acumulación de reservas sin caer en intervenciones cambiarias forzadas, haciendo una lectura también positiva en un primer momento de lo que fue el discurso del presidente, pero también advirtiendo sobre este tipo de cuestiones que aparecieron en el presupuesto y que son consideradas poco realistas. Así que bueno, también con lo de que fue el tema del cepito o mini cepo, como se le llame, que se quiso impulsar a través de un criterio interpretativo de la CNB, también ahí sentenció bastante duramente, ¿no?, con respecto a ese tipo de prácticas. Se trata de Gabriel Camaño, que es doctor en Economía por la UCA, es máster de la UTDT, también en Economía, es socio de Outlier, una consultora con trayectoria previa también en consultora Ledesma. Así que bueno, lo tenemos en línea a Gabriel Camaño, al que saludamos, y bueno, desde ya le agradecemos la participación, y bueno, cuando se quiera incorporarse a Abordato, que lo veo que está en línea, lo podrá hacer. Así que bueno, Gabriel, buen día y gracias por participar con nosotros en esta mañana. Ustedes preguntan, yo respondo. Bueno, Seba, que no te estuvimos participando y que sabemos que lo estuviste también siguiendo a Gabriel acá muy de cerca, te damos la intro y la pata para que comencemos. Sí, Gabriel, vamos a los bifes. Hay un nuevo presupuesto, no importa para nosotros las formas, si se dijeron más lindas o menos lindas. Entró en el Congreso. ¿Qué apreciación tenés de las principales variables que el Ejecutivo está presentando para el presupuesto 2026? Para mí está en línea con lo que fue el proyecto de presupuesto 2025, que después no terminó siendo ley, ¿no? Pero que existió, que hacía lo mismo, digamos. El presupuesto 2025, el proyecto de presupuesto 2025, por ejemplo, planteaba dólar a fin de 2025 de 1.207, inflación del 18. Está claro que se subestiman las variables nominales. Eso uno lo puede ver como un exceso de optimismo, si querés. O lo puedes ver como ha sido la línea de casi todos los gobiernos hasta acá, desde 2006 hasta acá, por la ley de administración financiera que tenemos, donde subestimar las variables nominales luego te da mayores márgenes de discrecionalidad, porque el excedente, el Poder Ejecutivo, lo puede reasignar, digamos, con mayor libertad, la ley de administración financiera que tenemos vigente. Yo hago un mix de las dos. Hay un poco de excesivo optimismo, intentar tal vez influir sobre las expectativas por ese lado, aunque me parece que es lo menos relevante, y también hay una utilización de las herramientas que te permite la ley de administración financiera vigente. Pero sí, son poco realistas las proyecciones. Te diría, las menos realistas de todas son las del 2025, porque el proyecto dice que este año vamos a terminar promediando una tasa de crecimiento, por ejemplo, del 5,4%. Para que eso pase, la economía debería volar en el último cuatrimestre que tiene 2 meses preelecciones encima, lo cual parece poco probable. La inflación del 24 también parece poco probable, debería caer por debajo del 1 en el último cuatrimestre la tasa de inflación, lo cual no pareciera que va a pasar. Y bueno, el tipo de cambio también, digamos, el tipo de cambio de 1.325 promedio de diciembre hoy parece poco probable, estamos viendo si tocamos el techo del abandono. Gabriel, ¿las bandas están extinguidas? ¿Llegamos a las elecciones o hay que cambiar antes? No, para mí lo mejor que puede hacer el gobierno hoy es cumplir lo que firmó con el acuerdo, con el FMI, digamos, que nunca lo cumplió. Recién ahora lo está empezando a cumplir, y eso implica que la banda, o sea, en el techo de la banda el tipo de cambio se vuelve un tipo de cambio fijo. Vos tenés que darle al mercado todo para sostener ese precio. Después de las elecciones sí va a haber que reevaluar en función del resultado
Si tenés un buen resultado, capaz que podés decir, bueno, reajusto la banda, porque la victoria me da algo de aire, de oxígeno y de credibilidad. Si tenés una derrota, probablemente la banda la tengas que abandonar y ya ir a una flotación sucia. Si tenés una derrota, un empate, que no parece lo más probable, pero ahí ya probablemente tengas que abandonar la banda. Con una victoria por la mínima, capaz que tenés la chance de reajustarla, digamos, intentar seguir un rato más con la banda. Pero en cualquier caso, en la previa de la elección me parece que sería contraproducente abandonar el régimen cambiario, cuando hasta acá, recién ahora, estás empezando a cumplir un poco más. Si bien seguís con algo de intervención dentro de la banda, ahora sí estás mucho más fiel al régimen, y para sorpresa de muchos, me parece que incluso el propio gobierno, la banda funciona, porque al tipo de cambio, a pesar de todo, le cuesta tocar el techo de la banda. Hasta ahora no intervino el central, yo tengo esa información. Ayer hubo, sí, no intervino en el spot, claro, sí. Claro. Ayer hubo intervención fuerte en futuro, sí. Pero fíjate que con el tipo de cambio moviéndose más cerca del techo de la banda, eso le dio margen central para bajar la tasa, y eso se está traduciendo al resto de las tasas de la economía, que van a seguir altas igual, pero no van a estar tan altas como estaban, que era algo que se le dijo muchas veces, porque así funcionan las bandas, y el gobierno a veces cuando uno se lo decía se enojaba. Pero bueno, acá estamos. Llegamos a la conclusión que las bandas funcionan así, que era algo que ya se sabía, hay mucha bibliografía, aparte de experiencia histórica, hay mucha bibliografía de por qué las bandas funcionan así. Seguro. ¿Y le podés explicar a la gente cuál es el dólar que hay que mirar para la banda? Porque hay toda una confusión y hay un spread que existe siempre, porque está el oficial mayorista, el dólar referencia BCRA, que es una consulta que se hace 3-4 veces por día de determinados horarios, que es el que usa el importador y exportador, está el dólar BNA, está el dólar, o sea, está el MEP, está el contado con liqui. ¿Puedes explicar bien al oyente cuál es el dólar que se usa para las bandas? Es el tipo de cambio, el efecto del mercado libre de cambio, digamos, el mayorista, Claro. divisa, te diría, para mayor precisión, de la rueda divisa, porque incluso tenés la rueda de un MEP que siempre puede estar un poquito arriba de la rueda divisa. Claro. Pero es el de la rueda divisa. Claro, que incluso es menor que la punta más alta de cuando uno entra a Banco Nación, digo bien. No, sí, eso es porque es minorista, claro, sí. Claro. En el mercado libre de cambio incluso tenés una rueda mayorista y tenés una rueda minorista que tiene mucho menor volumen y que siempre es un poquito más alto. Y después tenés el minorista de los bancos, digamos ya, y de las casas de cambio, que ese es bastante más alto. Ah, sí, las ruedas de Ciopel, creo que es CAM 1 y CAM 2, si mal no recuerdo, me paso. Correcto, CAM 1 es el mayorista, CAM 2 es el minorista. Sí, correcto. Estamos hablando con Gabriel Camaño, economista, muy agradecidos de la participación y viendo todo este tema. Soy bicho de mercado, Ale es más periodista y sobre todo con mucha fortaleza política, informado acá. Entonces, primero vamos por el mercado y después te llevo a la economía real. Pero digo, el mercado te está mostrando todos los países del mundo, las bolsas subiendo, el dólar debilitándose, y entonces eso sube el Bitcoin, sube el Ethereum, sube todo, sube el oro, todo lo que sea reflacionario, sobre todo. Y tenemos un Brasil, por ejemplo, país vecino, que en enero nos agarrábamos la cabeza y decíamos, el real 6,30, 6,20, 6,40, hoy lo tenés en 5,50 y la bolsa, el Bovespa, más 25, anda por ahí. Y Argentina, que hasta abril decía, esto es un problema mundial porque las bolsas vienen cayendo, hasta a mediados de marzo, abril, eso se desacopló y hoy tenés un Merval en 55% abajo del contado con liqui, medido por contado con liqui, y tenés un riesgo país que va camino a duplicar del mínimo que se tocó. Esto no hay dólares. Ya lo duplicó, claro. Claro, el mínimo fue 550 en enero. Y estamos en 1100, 1200, ¿no? No, llegamos a estar arriba de 1200 los últimos días. Tremendo. Y eso explicás por qué, porque vos le podés explicar al oyente por qué el riesgo país, el comparativo de qué, y por qué ahí está viendo, ayer subieron las acciones afuera, pero los bonos cayeron.
en dólares. No, la van a recuperaron un poco ayer. Sí, ayer recuperaron bonos y acciones un poco, no recuperaron toda la caída de viernes y lunes, pero recuperaron. Pero el riesgo país ya había superado 1.200. Si tenemos suerte con lo que subieron los bonos, capaz que nos fuimos un poquito debajo de 1.200 ahora. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es la diferencia entre la tasa que le exige el mercado a los bonos locales versus la tasa que le exige el mercado a los bonos norteamericanos. Obviamente comparando bonos comparables y ponderando por el volumen que se negocian los distintos bonos, se arma un índice ponderado, pero básicamente es eso, es el diferencial de rendimiento entre un bono argentino y un bono norteamericano. Un riesgo país de 1.200 puntos te dice que un bono argentino paga 12 puntos más de rendimiento anual de TIR que un bono norteamericano. O sea que si la tasa a 10 años de Estados Unidos está en 4 y vos tenés el riesgo país en 12, un cálculo de almacenero, que no es del todo correcto, pero igual se puede hacer, es, bueno, deberíamos pagar 16 nosotros. Perfecto, y ahí podemos tener viento de cola y que hoy se junta creo que el FOMC y en Estados Unidos y capaz que bajen las tasas, por ende mejoraría, no porque Argentina esté mejor, sino porque igual sería muy leve, pero digo, por ahí tenemos un poquito de suerte, ¿no? Que bajen. Sí, igual la tasa ya viene bajando. Si vos mirás los futuros de tasa de la Fed, todos ya tienen descontadas, o sea, el 100%, el mercado ya descontó en futuro de tasa de la Fed 100% de una baja de 25 puntos hoy, el 80% de una baja de 25 puntos en noviembre y el 75% de una baja de 25 puntos en diciembre, y ya está descontando en un 66% la baja de marzo de 25. El mercado ya está rejugado a la baja. Hay que ver el wording hoy de la Fed, hay que ver si dice, porque si te baja la tasa pero no es muy claro respecto de lo que viene, capaz que el mercado entra en modo recalculando. De hecho, ayer, por ejemplo, si mirás el mercado norteamericano, ya hace un par de ruedas que viene más tranquilo. Ayer cayó un poquito y los futuros estaban rojos, están todos es como que están todos muy jugados a la baja, digamos, están todos viendo a ver qué dice la Fed. Totalmente, y ahí te vuelvo a Argentina y te vuelvo al mercado. ¿Qué apreciación te trae que una L30, un G30 hoy tiene que estar en 25% de TIR, o 22%? Política mata economía, digo siempre en la Argentina, pero acá hay un tema económico también. ¿Están los dólares para pagar todos los cupones que a L30 o GD30 digamos, amortizan fuerte, con lo cual hay compromisos? De hecho, estos meses hay compromisos con organismos multilaterales de crédito, creo que algo ya pagamos esta semana, Club de París y demás. Un poco más de 400 millones. O si intervenimos todo y usamos los dólares para sostener en el techo de la banda, estamos jugados. Es más un tema de dinámica, te diría, que de nivel. La señal que nunca pudo mandar el gobierno después de cuando cerró 2024, digamos. 2024 el Banco Central compró como nunca había comprado, digamos, desde después de la convertibilidad, el máximo. Y de eso quedó poco y nada porque el mercado estaba cerrado y tuviste que pagar todo cash. Entonces ya cuando pagaste en enero, ya de lo que habías comprado quedó una parte, pero la mayor parte se fue en pagar, digamos. Y ya en enero del 2025 ya tuviste al Central interviniendo en BEP y CCP y vendiendo casi 1.000 millones. O sea, ya arrancó 2025 y ya la capacidad para acumular de reservas demostró ser prácticamente nula, digamos, muy limitada. Y el gobierno, la verdad que siempre con las señales que dio, siempre priorizaba el control del tipo de cambio para generar una baja rápida de inflación y no la acumulación de reservas. La acumulación de reservas ha sido la pata flaca siempre, digamos, la señal de sustentabilidad que nunca se pudo mandar. Vos agarrás toda la bibliografía económica, incluso la del propio fondo, y todas las experiencias internacionales, todos te dicen la acumulación de reservas es más significativa para la baja del riesgo país que el equilibrio fiscal. No es que el equilibrio fiscal no sea importante, sino que necesitan los dos. Y que la acumulación de reservas tiene efectos más rápidos y más significativos en la baja de los diferenciales de riesgo. Bueno, eso el gobierno quiso reinventar la pólvora y dijo, eso no es así, yo lo voy a bajar con equilibrio fiscal, y por eso el riesgo país tocó un mínimo en enero y siempre a partir de ahí fue un ascenso, digamos. Después viene lo político, después se mete lo político y potencia todo eso, no es que lo político no juegue. Pero esto ya venía rengo desde antes, y déjame agregar una cosita y ya cierro.
vos mencionaste algo antes. Argentina al fin del año pasado estaba en un cumpleañito y toda la región estaba haciéndose pelota, digamos. Ganó Trump, la región dijo vienen commodities más de precio de commodities débiles, a tasas más altas, proteccionismo, plum, se hizo toda la región pelota y nosotros subimos más. Viene Trump, nos va a cerrar el acuerdo con el fondo, nos va a dar guita, subió todo gana. Entonces, en parte lo que vemos este año también es una corrección de eso, digamos. Es como que Argentina subestimó el contexto internacional, se pensó que el petróleo iba a valer $80, le cuesta llegar a 65, ni llega al WTI, la soja se cayó, la tasa, estamos viendo si perfora el 4% anual, digamos. Claro. Las expectativas a fin del año pasado eran mucho mejores, locales, las proyecciones locales. Entonces, también hay mucho de eso, digamos. Argentina sobreestimó el efecto Trump a favor y subestimó el efecto Trump en contra, y en parte también se comió ese cachetazo. Seguro, y ahí me sacaste un tema que es parte de esta entrevista hacia vos, porque el plano fiscal lo dominás bien, tocaste el plano, digamos, fiscal. ¿Tenemos o no tenemos superávit? Porque viste que hay, ¿qué opinión te merece a vos este tema de los intereses que se computan, que no se computan? ¿Estamos en el buen camino? ¿Estamos con superávit o equilibrio, aunque sea, que es lo que el presidente usó esa palabra, aunque sea, llegaremos en el presupuesto, estaba hablando él, al menos el equilibrio? Según tu visión, ¿eso está así? A ver, varias cosas. Superávit primario hay, que es lo que debería ser blanca. Superávit financiero no hay, ya no hay, se perdió. Es la gran diferencia con el 2024. Por algo el Banco Central le tuvo que girar utilidades al Tesoro. Si vos tuvieras superávit financiero, no hubieras necesitado que el Central le gire utilidades al Tesoro. Entonces, eso es indiscutible. Eso es importante, sí, porque implica, no porque como lo usan algunos, decir, perdiste superávit financiero, esto explota. No es así, pero sí es cierto que el partido es distinto. Vos en 2024 tenías superávit financiero, entonces el Tesoro era monetariamente contractivo, digamos, y la política monetaria podía ser expansiva, podías tener tasa de interés negativa, además tenías cepo y aún así estar estabilizando. Eso en 2025 deja de ser cierto porque el Tesoro empieza a ser monetariamente expansivo. Entonces la política monetaria tiene que ser necesariamente contractiva. Además saliste del cepo, entonces menos capacidad de poner tasa negativa tenés. Y eso explica cómo cambió el partido y te ayuda a entender la película. Ahora, ¿eso significa que porque perdiste el superávit financiero va a volar todo por el aire? No necesariamente. Podrías tener una política monetaria más consistente, digamos. La política monetaria tiene menos márgenes de libertad ahora. Tiene que ser mejor. El problema que tuvimos es que en los últimos meses incluso la política monetaria, si querés, no dio la talla, hubo muchos errores no forzados en ese frente, y bueno, se desencarajinó todo, digamos. Entender que se perdió el superávit financiero ayuda a completar el panorama y entender por qué. Seguro, te voy pimponeando porque la contracara, y leí hace unos meses atrás, mientras Arriazu y otros le decían hay pocos dólares en la balanza comercial, habló ahora, y él dijo, podemos vivir con una balanza comercial deficitaria. Ahora este tipo de cambio, claro, no estamos en la gruesa, ¿no? Estamos en plena cosecha y ya te voy a llevar al mundo campo, claro. Sí. Pero digo, en la balanza comercial a este tipo de cambio estamos un poquito mejor para mejorar esa fuga de dólares que había, porque todos comprábamos cosas afuera a $1 de 1.200, $1 de 1.150, ahora lo pensás un poco más, es así, se frena un poquito el tema de la salida de dólares y a este tipo de cambio incentiva al exportador. A ver, la rentabilidad del agro, por ejemplo, mejoró. Fue un mix. Hubo un poco de mejora de precio porque quedó poca soja porque el grueso se vendió antes de junio. Entonces subieron el FOB Puertos Argentinos está arriba de $400. Hubo baja de derecho de exportación y subió el tipo de cambio. La combinación de esas tres hizo que la rentabilidad del principal sector exportador de Argentina mejorara. Vos en junio decías, yo hago los márgenes y me da que en la zona núcleo no puedo sembrar soja. O sea, la zona núcleo, el margen es de indiferencia, digamos. De sembrar y no sembrar era casi lo mismo. Pues si esto no cierra. ¿Cómo puede ser que, si vos me decís que Argentina no tiene que producir remeras blancas, ok. Si vos me decís que Argentina tampoco va a producir soja en la zona núcleo, tenemos un tema. Bueno,
El gobierno decía que no era así, bueno, a las pruebas nos remitimos, bajaron los DEX y subió el tipo de cambio. Ahora vos mirás y es rentable, digamos. Entonces, está claro que una parte la dio la suba del tipo de cambio. Ahora el tema es que eso sea sostenible en el tiempo. La actividad viene mal, con lo cual el traslado a precios del ajuste del tipo de cambio es muy bajo. Además hay ancla fiscal y eso también ayuda, y además hay política monetaria contractiva y eso también ayuda. Entonces uno ve una mejora del tipo de cambio real. Ahora, toda esta mejora del tipo de cambio real que mejora es sin acumulación de reservas. Esa es la gran duda que queda después de las elecciones. Si vos tenés que ir a un esquema de acumulación de reservas, la banda está demasiado cerca al techo, digamos. Entonces, uno diría sería prudente, incluso con un resultado electoral favorable, reajustar la banda para que vos tengas espacio para comprar reservas sin acercarte tanto al techo. Habrá que ver si el gobierno lo hace. Hubo muchas cosas que uno decía, mira, lo prudente es esto, lo aconsejable es esto, y el gobierno hizo lo que quiso, pero la verdad es que si uno lo analiza objetivamente, lo prudente sería, después de las elecciones, ajustar la banda para que haya margen para acumular reservas, que como dije antes, es la pata flaca que tuvo el esquema hasta acá. Seguro. Estuvimos hace poco con Esteban Domecq, con Santi Bulat, con varios economistas hablando en el programa y en algunos eventos que nos tocó hacer en la parte privada que me toca a mí. Y desde todavía no se percibía un frío polar de la economía. Claro, empezó este problema de la tasa, y esto lo involucra al agro, porque hablamos con mucha gente del agro, y el problema pasó a ser el financiamiento. Vos para financiar una campaña, y sobre todo el que tiene arrendamiento, ni hablar, o sea, el campo tiene mucha palanca y se suele parar en el stock y no le gusta mal venderlo, sobre todo cuando ve que la cosa puede fallar. Vendieron muchos en un momento donde le creyeron al gobierno que el dólar estaba más cerca de 1100, aunque le bajaron retenciones, y ahí hubo una pérdida de algún daño muy, muy fuerte, que ahora dicen, bueno, ahora necesito un tipo de cambio más alto, como bien vos lo decís, eso mejoraría un poco, pero claro, las tasas subieron, y tenés un problemón porque nadie le financia, sobre todo al sector agro, porque encima hubo muchos heridos, incluso algunos que cotizaban el bolsa a través de ONs, y tenés todo el mundo del agroinsumo, digamos, fertilizantes y demás. O sea, se dañó mucho por ese lado, y lo que hablaban tus colegas era la heterogeneidad. Nosotros estamos desde el NEA, y el daño acá, obviamente, somos el termómetro del tipo de cambio. Misiones, por ejemplo, para ponerte de ejemplo, toda la frontera es Paraguay o Brasil, y tenemos solo 95 kilómetros que nos unen con la Argentina, y encima con dos rutas que tienen dos peajes bien grandes ahí para rentas. Entonces, digo, Misiones no es la Argentina, pero sí somos un termómetro de atraso cambiario. ¿Cómo lo ves en términos reales este tipo de cambios? Si nos puedes explicar en términos reales dónde estamos parados, porque nos mareamos con el tipo de cambio, ¿viste? Si estamos atrasados o no. ¿Cómo lo ves vos desde ese lugar, independientemente de las reservas que haya o no, que seguro influyen en esto, pero competitivamente, o le falta un poco más? A ver, a mí no me gusta mirar, series históricas ni nada de eso. No soy como el gobierno que te dice, yo le digo de toda la vida, que te dice un rato que sí, después te dice de rato que no, y después te dice que sí. Pero yo miro rentabilidad de sectores transables. La rentabilidad de los sectores, el agro, por ejemplo, hoy es mejor. Hoy está mejor, digamos. Eso es de cara a la próxima campaña. El productor dice, bueno, yo tenía esta rentabilidad en, no sé, ya hace un poquito, en junio, en mayo-junio del año del 2024, yo tenía ya este nivel de rentabilidad esperada para la próxima campaña. ¿Y qué pasó? Me apreciaste el tipo de cambio real, y me quedó toda la buena parte de la rentabilidad en el camino. Entonces te diría que es más un tema de... Nadie invierte plata mirando el tipo de cambio real hoy. En todo caso lo haces pensando cuál va a ser el tipo de cambio real mañana. O la rentabilidad, y si no lo haces pensando cuál va a ser la rentabilidad cuando vos coseches. Entonces me parece que el nudo está ahí. El tipo de cambio real mejoró, sí, mejoró muchísimo. El punto es qué va a pasar después de las elecciones. Vamos a volver a forzar lo monetario y cambiario, y vamos a volver un proceso de apreciación real, y eso se va a comer de nuevo buena parte de la rentabilidad esperada por los sectores transables, o vamos a bancarnos un proceso
más progresivo, más lento. Te diría más, en ese sentido el discurso de Milei pareció ir en ese sentido, porque habló de procesos más largos, del esfuerzo de la gente, de que no es lineal, pero después vos ves el proyecto de presupuesto y decís, bueno, pero el proyecto de presupuesto sigue siendo más de lo mismo, digamos. Si yo le creo al proyecto de presupuesto, a las proyecciones del proyecto de presupuesto. Veremos después de las elecciones, eso va a quedar, es una de las grandes dudas que tiene todo, por eso el mercado tiene las dudas que tiene para después de las elecciones. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? El gobierno esta vez va a decir, bueno, listo, no esfuerzo más nada en lo monetario cambiario, o va a decir, me fue medianamente, no me fue tan bien como creía, pero no me fue tan mal, digamos, profundizo, redoblo la apuesta. Eso lo saben solo ellos. Lo aconsejable sería que no hagan eso, y que definitivamente dejen de forzar lo monetario cambiario y empiecen a acumular reservas. Claro, y además que aparezca el crédito, porque ahí hago una observación yo, me hago es que una cosa, digo, anduvo bien. Una cosa va a llevar a la otra. No, del humo claro, para el crédito. Si vos dejás de forzar lo monetario cambiario, digamos, las tasas se van a acomodar y el crédito va a volver. Este último pedazo del crédito, o sea, vos pusiste encajes diarios, empezaste con cláusula regulatoria porque querías chupar liquidez, porque no querías que el tipo de cambio siga subiendo. Entonces, ¿qué hiciste? Que los bancos vuelvan a financiar le subiste los encajes y le dijiste, los encajes estos los podés integrar en bonos para que vayan a financiar el tesoro. Entonces, vos fuiste matando al crédito. De nuevo en esta oportunidad. ¿Por qué? Por priorizar el objetivo cambiario y por priorizar una baja de inflación muy rápida, digamos. Entonces, en la medida que el gobierno esté dispuesto después de las elecciones a rebalancear, si querés, esa función de objetivos múltiples, la cosa yo creo que puede marchar y podemos acumular reservas y podemos tener un tipo de cambio real mejor, que en realidad a mí en mis términos me gusta decir una mejor rentabilidad en los sectores transables, en el agro por ejemplo, y la cosa puede marchar, digamos. En la medida que el gobierno no y quiera seguir insistiendo, a mi entender, vamos a seguir tropezando con la misma piedra. No tengo dudas, y yo que me gustan las libertades, me cuesta mucho ver esto de las bandas, porque digo, demostraron algo muy bueno, que es que no se traslada a precio, por supuesto porque subieron mucho las tasas, me vas a decir vos, por un montón de cuestiones, pero que no fue lineal. Yo siempre criticaba a muchos economistas porque decían, esta vez no va a haber pass-through, y ¡pum! Te subían los precios antes de que pasara. Hoy no fue esa situación. En julio tuviste una suba del tipo de cambio muy fuerte y no se te trasladó a precio. Entonces digo, ¿a qué le teme el gobierno? Deja que el dólar vaya a donde tenga que ir, que tampoco se va a ir muy lejos con el torniquete monetario, pero las dos cosas, banda y torniquete, deja que vaya, y la locura de lo que pasó con las tasas, yo que estoy en el mundo pyme, verdaderamente produjo algo que yo no sé si hoy tenés tiempo para recomponerlo rápidamente. Y atrás hay historias con nombre y apellido de pyme. No, sí, claramente. Vos tenés una pyme que no vende, entonces tiene el stock y no lo quiere más vender porque tiene los márgenes muy chiquitos y le suben la tasa y no puede, tiene que sostener el stock cada vez con costos financieros mayores. Entonces, largás. Ese tipo la está pasando mal, claramente. Pero déjame meterte algo en lo que vos decías. A ver, traslado hay, lo que pasa que es bajo. Vos fíjate, la inflación núcleo pasó de 1,5 a 2. Eso significa que esta devaluación no va a ser lo que decíamos los economistas. No se te va a ir la inflación, no es que se te va a subir, no se te va a ir la inflación de nuevo por las nubes, digamos. Esto no es 2023, no están todas las expectativas desancladas. Lo que no significa que no haya algo de traslado. Algo de traslado va a haber, lo que pasa es que va a ser bajo y va a ser progresivo. Entonces, lo que sí va a pasar es que vos no vas a tener el mismo sendero desinflacionario que querías tener. Digamos. Si vos querías llegar a mitad del año que viene a que la inflación sea 0,3% mensual, y eso no va a pasar. Pero eso no significa que vas a... Por eso digo que es un tema de grados la discusión. Eso no significa que, digamos, esto sea malo. Si vos me decís, mirá, yo voy a ajustar el tipo de cambio real, voy a acumular reservas y voy a ir un sendero desinflacionario más lento, la inflación se va a quedar unos meses en torno al 2 y después va a empezar a bajar de nuevo,
Yo te digo, ok, me parece espectacular, prefiero sustentabilidad a velocidad, digamos. Estas son carreras, estos son maratones, no son carreras de 100 metros. Pero el gobierno prioriza la velocidad y por eso fuerza los esquemas monetarios cambiarios. Porque el gobierno quiere que la inflación baje rápido, porque siempre entendió que ese es su principal activo electoral. Veremos si lo que pasó en las elecciones hace que corrijan. O sea, es el input que necesitaban para decir que no es tan así, la gente me empezó a pedir que mejore los pesos relativos en función de objetivos múltiples, digamos. Le pongo un poquito más de acumulación de reserva, le pongo un poco más de actividad y le bajo un poco a la pretensión de que la inflación baje muy rápido. Fíjate que hasta hace poco el gobierno estaba obsesionado con demostrar, cosa que ahora ya no dejó de ser cierta, pero por las malas, pero estaba obsesionado en demostrar que esta estabilización era mejor que la de la convertibilidad. Lo cual no va a pasar, no por las virtudes de la convertibilidad o su efecto, sino porque la convertibilidad habría estabilizado una hiperinflación. No hay forma de ganarle a eso, porque la convertibilidad fue tremendamente expansiva y bajó la inflación rápido, digamos. La economía creció 3 años arriba del 9% anual con la convertibilidad. ¿Pero por qué? Porque antes se había destruido absolutamente todo, digamos. Hasta habías tenido el Bolex, la economía estaba totalmente... No eran con las mismas condiciones iniciales. Pero bueno, entender ese tipo de caprichos, a veces, porque a veces son caprichos, te ayuda a entender por qué pasó lo que pasó. Qué buena palabra que usaste. Estamos hablando con Gabriel Camaño, economista. No tengo dudas que Ale te presentó... muy bien, porque lo hacemos así siempre, pero te saco de este foco y digo, Gabriel Camaño, que ahora sale en todos los medios, todos lo están mirando y agradeciendo que estés acá. Es un economista con una mirada, describite si sos más keynesiano, progresista, libertario, te tenés que autodefinir. Contale a la gente quién es Gabriel Camaño en términos económicos. No sé, yo estudié economía, hice una maestría de economía y un doctorado en economía, así que lo único que soy es economista y no me gustan las etiquetas, detesto las etiquetas. Para mí no hay que hacer nada, digamos. Hincha hay que ser en fútbol, fanático, enfermo como soy yo de Boca y nada más, digamos. Después en la vida hay que leer a todos, hay que entender a todos y saber en qué contexto se aplica cada cosa. Obviamente no me gusta el estructuralismo latinoamericano porque me parece que tiene serios problemas de supuestos y de construcción de sus modelos, pero saliendo de esos extremos, digamos, el resto me parece que todo tiene algo para aportar, todos tienen algo para aportarte y después, como siempre le digo a los alumnos, o sea, ¿qué modelo aplicás a cada situación? Depende de los supuestos. Los supuestos son los que te dicen si ese modelo es válido para ese contexto o no. Hay cosas que funcionan, hay modelos que funcionan muy bien en economías como Estados Unidos, donde vos tenés una moneda que cumple su función de reserva de valor y funciona muy mal acá porque la moneda que tenemos no cumple esa función. Entonces hay que saber, hay que entender, digamos, el contexto para saber qué modelo aplica en cada situación. Me encanta, te hice una engaña pichanga porque yo ya sabía esto que ibas a decir y yo desde mi lugar que me ocupa, y sí hablo de agente regulado de CNB, muy regulado como es un agente asesor global de inversiones, pienso igual que vos y incluso me volví totalmente apolítico en el sentido de no favoritismos y ahí te tengo que decir que sí soy fanático de River, por supuesto, así que eso te lo tenía que decir y le damos el paso a Ale, que seguro tiene alguna preguntita más desde el plano político-económico y siempre agradeciéndote el paso por acá. Ale, ¿estás por ahí? Sí, por supuesto. Ahora quedó todo normalizado, ¿no? Contra lo que había sido el comienzo un poquito a ciegas o a sordas sería para ustedes. Primero, bueno, también agradecemos el apoyo del Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y de negociación integral, matrícula CNB 246. Y Net Finance, que acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento a PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Gabriel, quisiera preguntarte si desde el punto de vista, y acá, como decía Seba, yo incorporo ya un poco más la cuestión política, ¿no sería una transición lógica esto de tener un presupuesto flexible, por decirlo de alguna manera un poco amable,
a no haber tenido ningún presupuesto ahora o crees que de todas maneras, a pesar de no haberlo tenido y haber tenido esa posibilidad de manejar arbitrariamente los recursos, se debería haber presentado una cosa un poco más realista, por decirlo de alguna manera? Creo que leo entre líneas y estoy de acuerdo con vos de que es mucho mejor tener presupuesto que no tenerlo, aunque el presupuesto no sea lo realista que debería ser. Ahí hay un problema con la ley de administración financiera, digamos. La ley de administración financiera no genera incentivos para que el Poder Ejecutivo de turno presente presupuesto realista, porque si vos tuvieras que ir cada vez que se te desvían las proyecciones, o sea, te entra más plata, tendrías que ir a dar explicación al Congreso para poder usarla, entonces ahí sí tendrían los incentivos de proyectar bien, pero como no está ese incentivo, eso no pasa, nadie tiene un incentivo a proyectar bien. Claro. Dicho eso, es mucho mejor tener un presupuesto, aunque no sea tan realista, que no tenerlo, porque encuadra la discusión. Hoy tenemos mucha discusión en el Congreso en que el gobierno le dice a la oposición, ¿y cómo lo vas a financiar? Y la oposición le dice y tranquilamente le puede decir, si no hay presupuesto, ¿qué partida querés que reasigne? Claro. Si no hay presupuesto, ¿cómo encuadramos esta discusión? Entonces, a mí me parece positivo que haya presupuesto, me parece un paso en pos de la normalización. De hecho, me parece malo que durante 2 años no haya habido presupuesto. Me parecería que un tercero, si hubiera sido grave, digamos, el gobierno realmente creo que tiene que ir a buscar el presupuesto. Lamentablemente, como todo, va a quedar para después de las elecciones esa discusión y va a depender del resultado electoral, con lo cual no te puedo decir con un 100% de seguridad que vamos a tener presupuesto. Claro. Dependerá mucho del resultado electoral, digamos. Totalmente. Y en ese aspecto también hay algunos colegas tuyos que hicieron un análisis de lo que tiene que ver con los ingresos, teniendo en cuenta todo esto que ustedes estuvieron comentando, sobre todo, por ejemplo, del funcionamiento de las empresas, de la pyme, de la escasa rentabilidad, la esperanza de que pudiera llegar a haber realmente una modificación en lo que tiene que ver con el esquema de recaudación, cosa que, reitero, hay algunos colegas tuyos que leen que no va a pasar en función de eso que está escrito. No sé si tenés vos una opinión y llegaste a ver, si el proyecto de presupuesto muestra una presión tributaria que con respecto a lo que se proyecta para el cierre del 2025, sube la presión tributaria, sube medio punto del producto, con lo cual, por ejemplo, los derechos de exportación en términos de presión quedan prácticamente al mismo nivel que 2025, con una alícuota que ya es más baja, digamos, con lo cual de ninguno de los dos lados se infiere que vaya a haber durante el 2026 bajas de impuestos. Uh-huh. Más bien se sostendrán, digamos, y la suba de la recaudación será producto de una economía que se sigue recuperando y una inflación que sigue bajando. Pero no se percibe en el proyecto, no hay nada explícito y tampoco de las proyecciones se percibe que vaya a haber bajas de impuestos. Después hay que ver en el transcurso si el Poder Ejecutivo decide bajar impuestos, le sale algo mejor o no, pero en el ex ante no hay, así que esos análisis son correctos. Uh-huh. Además, se mencionaba de que la presencia o el regreso de la obra pública a través de otros mecanismos, pero la presencia nuevamente de ese tipo de partidas, de alguna manera haría que la baja de impuestos sea imposible, ¿no? O poco probable, muy poco probable. Sigue muy baja la partida de obra pública sigue muy baja en el presupuestado. Lo que está el gobierno apostando es a las concesiones, ¿no? Concesionar rutas y que las obras las hagan privados en función del contrato de concesión y de los peajes que van a cobrar en consecuencia. Esa es la apuesta del gobierno, mismo con lo que es, por ejemplo, en buena parte del AMBA, el saneamiento, las cloacas, digamos, y el agua potable, es una empresa que ahora es pública, que es AISA, que también se plantea su privatización, con lo cual ahí entonces toda esa inversión en agua potable y saneamiento pasaría a ser privada.
Claro. Ya te vamos también cerrando. Te voy a hacer por lo menos de mi parte, una última pregunta. Antes, también queremos agradecer a Transporte Goichik, transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires, que tiene su casa central aquí en una localidad de Misiones, en Leandro en Alem, en Corrientes 41, y a Fontana Lubricentro, que levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Y si venís y traes el auto a Fontana Lubricentro, tenés las mejores comodidades para vos y tus chicos. Está en Libertad y Neuquén, aquí también en Oberá, Misiones. Gabriel, con respecto a el tema de lo que quedó producto del resultado electoral, de lo que escuchaste, ¿pudiste sacar algo en claro de quienes están ahora revitalizados en función del resultado en la provincia de Buenos Aires, que tenga que ver con un planteo económico que te permita hacer determinado análisis como para decir, bueno, en octubre, de un lado está esto, que ya se sabe qué es lo que propone el gobierno nacional, y del otro lado hay este menú de opciones, digamos, que tienen que ver con la praxis económica, o no escuchaste ni viste ninguna definición que merezca la pena ser analizada por el momento? No, a todos lo escuchamos aquí, Kicillof, yo ya tengo mi opinión formada hace muchos años, digamos. En su momento que fue ministro de Economía, alguna vez me tocó reunirme con él y salir con dolor de panza. No, ya sabemos, o sea, son planteos bastante flojos de papeles y hasta incluso inviables. Yo creo que ahí el gobierno, en el discurso, dejó entrever que hay otra opción. Pasa que no se anima a construirla y prefiere seguir confrontando con el kirchnerismo, que son los gobernadores racionales, si querés, que ahora están en ese unidos, que sería como una opción si querés, de oposición razonable. Claro. Pero es muy difícil, la política argentina no tiene hay un solo periodo de tiempo en que yo vi a un oficialismo intentar construir dentro de lo que había, digamos, una posición razonable, que era Macri al principio, cuando intentaba que su opositor sea Massa, ¿se acuerdan? Uh-huh. Pero duró poco, digamos. Después, y eso es un problema que le genera a la política a la economía, después siempre se elige confrontar con el peor porque es el que te queda más cómodo. Claro. Entonces, incluso siempre se usa el recurso de decir, si no estás conmigo, digamos, sos como él, que es el peor, digamos. Si los gobernadores no están conmigo, son cucas como Kicillof. Entonces los pones al nivel de la peor opción. Parece que eso le hace mal a la economía. Lamentablemente no es algo solo de este gobierno, es una constante, digamos. Massa también entendió que desde su punto de vista la peor opción era Milei y eligió confrontar contra Milei. Es una constante. Para mí le hace muy mal a la economía eso, pero es una constante. No pasa solo en la Argentina, pero acá es como todo. La diferencia de grado es gigantesca, digamos, con lo cual se vuelve muy grande. Pero sería bueno que eso en algún momento cambie, digamos. Sí. Pero sí, me parece que hay 2 o 3 opciones. La peor, obviamente, que es el kirchnerismo, desde la óptica económica. Después hay una opción que aparecería en el centro, que parecerían ser los gobernadores y algunos otros con pocos votos, y después está el gobierno, digamos, el último. Gabriel Camaño, economista pasando por sentido económico. Me encanta escucharlo a Gabriel, la verdad que te abre mucho la cabeza y además lo llevamos muy rápido, y seguramente esta noche vas a estar 9:30 mirando la tele, buen fútbol, no tengo dudas de eso, mirando por la Argentina. Yo miro todos los partidos de fútbol, así que estás en lo cierto. No hincho por Argentina, pero miro todos los partidos de fútbol. No hincho por los equipos argentinos, hincho por Argentina, pero no por todos los equipos. Ayer vi un gran partido entre 2 equipos argentinos. Bien, Estamos equilibrado. Yo estoy sin tele, recién mudado, no pude verlo, pero ya me voy a rebuscar esta noche para poder verlo en algún lugar de Misiones, porque tenemos un evento, ¿vale? Muy cerquita, acá en Puerto Rico, así que agradeciendo a Gabriel este paso por acá por sentido económico. Gracias, Gabriel. Sí. No, gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Y gracias, Seba, también por disponer de este tiempo. Gracias, Gabriel. Y bueno, nos despedimos también y vamos cerrando nuestro episodio del día de hoy. Gracias a ambos por la conexión, un poquito accidentada al inicio. Gracias, Gabriel. Te dejamos que salgas, digamos, de la llamada. No hay problema. Y bueno, Seba, un abrazo y seguramente nos veremos mañana en este evento.
Un abrazo grande para todos. Dale, chau, chau. Y así pasó Sentido Económico número 178 con la presencia de Gabriel Camaño, economista de Outlier. La verdad, una gran presencia, un análisis muy equilibrado de lo que tiene que ver con, bueno, la praxis económica del gobierno y, bueno, con una profundidad realmente también muy, muy, muy interesante. Hacemos una breve pausa y, bueno, ya volvemos para los últimos minutitos del programa.